El siguiente programa presenta principios que promueven la buena salud. No es nuestra intención reemplazar el cuidado médico profesional. Las opiniones e ideas expresadas pertenecen a los expositores. Es necesario que los televidentes lleguen a sus propias conclusiones acerca de la información presentada. Bienvenidos a su programa, Tu Maravillosa Creación. Mi nombre es Andrés Ramírez. En esta ocasión hablaremos de un tema interesante, entendiendo la depresión. Hay una historia que a mí me fascina bastante, que está en la Biblia, que me da cierta luz en cuanto a la depresión. Es la historia de un hombre llamado Elcana, que se casó con Ana. Ana significa mujer afable. Pero al casarse se dieron cuenta que no podían tener hijos. Así que Elcana buscó a una mujer que sí le daba hijos, que se llamaba Penina. Penina significa la de pelo abundante. Ana tenía un carácter amable, afable, cariñoso, tenía una fe fervorosa, una vida de acuerdo a los mandamientos de Dios. Pero Penina era diferente, era celosa, intolerante, orgullosa, insolente. Entonces, había una situación. Ana no podía tener hijos. Pero dice en la Biblia, en primer libro de Samuel, el primer capítulo, versículo 5, que Elcana le daba a Ana, dice, pero a Ana le daba una parte escogida. ¿Por qué? Porque amaba a Ana. Entonces Penina, al ver que Elcana le daba lo mejor a Ana, ¿qué hacía Penina? Se encendía en celos. Porque al no darle a ella la parte escogida, sino a Ana, porque la amaba a Ana, entonces, dice la Biblia, que Penina la provocaba. Encendida en celos, esta mujer intolerante dice que la provocaba. Y Ana reaccionaba a esa provocación. ¿Cómo reaccionaba Ana? Dice la Biblia, se enojaba. Y después de enojarse, dice la Biblia que se deprimía. O sea, entonces, primero, ante un estímulo de un maltrato, primero una reacción, el enojo. Y después viene la depresión. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque Penina, al ver que le daba a Ana la parte escogida, porque él amaba a Ana más que a ella, aunque le daba hijos, pues la ponía toda celosa, toda intolerante, y esto hacía que esta mujer la provocara. Hay un dicho que dice, me haces enojar. No sé si lo han escuchado alguna vez. Como decir, me haces, o sea, tú eres responsable de mi enojo. Yo le explico de una forma muy sencilla. Las personas nos provocan que nos enojemos, pero yo decido si me enojo o no me enojo. Así que en el mecanismo de la depresión, ¿qué sucede? Bueno, primero viene el estímulo, donde tú te enojas, y luego, ¿qué sucede? Pues viene, como dice el versículo 6, que su rival le irritaba, y luego ¿qué hacía? Se enojaba, y luego ¿qué pasaba? Se entristecía. La irritaba, sí, por lo cual Ana, ¿qué? Primero que se irritaba, lloraba y no comía. Y de pilón, diríamos, y Elcana, su marido, le decía a Ana, mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No soy yo mejor que 10 hijos? O sea, un marido insensible a su dolor como mujer no puede tener hijos. Entonces, póngase a pensar en la situación de Ana, en una casa donde tiene una mujer que le está fastidiando, provocando en usted el enojo y la depresión y la tristeza, y aparte un marido que no le entiende, no la comprende. Entonces, un mecanismo de la depresión que vemos acá, que es el que yo he encontrado más comúnmente como médico, es, en la vida hay eventos normales, como son las desilusiones, las frustraciones y las pérdidas. Son cosas inevitables, porque todos los humanos tenemos esos componentes. Nadie tiene una vida tan perfecta que nunca tenga una frustración, que nunca se desilusione, que nunca pierda algo. Perdemos desde las llaves hasta la salud. Entonces, ante este estímulo,
¿Qué hacía Ana primero? ¿Primero qué? Se enojaba. Entonces la reacción natural es enojo y luego ¿qué hago? Una pregunta que nunca te dio contestación. ¿Por qué? ¿Por qué me insultó? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué me caí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Puedo entrar en un proceso, una terapia por 40 años para saber por qué y me moriré sin saber por qué. ¿Por qué? Es una pregunta que hasta la fecha no tiene respuesta. ¿Por qué el que va bien en su automóvil tiene un accidente porque alguien tomado le da un golpe? El que iba muy tomado anda como si nada y usted se le incendió el carro y se quemó. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué y por qué? Y como el por qué es una pregunta que no tiene respuesta, ¿qué genera como resultado? La depresión. Y así le pasaba a Ana. Primero dice, la rival la irritaba. Y luego se preguntaba, ¿por qué esta mujer me trata mal? ¿Por qué mi marido no le pone en su lugar? ¿Por qué Dios no me da hijos? ¿Por qué tengo esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y como no sabía el por qué, dice la Biblia, que después se deprimía al grado que hasta el hambre se le quitaba. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aprender a manejar esa situación? Número uno es el manejo del enojo. Entonces, de una forma resumida, podemos ver en esta gráfica la reacción de la depresión, el mecanismo. Uno, eventos normales de la vida, que son desilusiones, frustraciones y pérdidas. La reacción natural es el enojo. Luego, ¿por qué? Y como el por qué no tiene respuesta, viene como producto secundario la depresión. Y entre más te enojaste, pues más te vas a deprimir. Entre más te preguntas por qué, más te vas a deprimir. Pero nosotros podemos aprender a manejar eso. Número uno, el manejo del enojo. El manejo del enojo, hay dos elementos muy importantes. Número uno, reconocer el estar enojado. Es muy importante que reconozcas sí estoy molesto. Después que reconoces sí estoy molesto, es la única emoción que al decir estoy enojado, no te enojas más. Al contrario, liberas un poco la tensión. Sí estoy molesto. Dos, tiempo fuera, ahorita vengo. Para hacer tres, liberar la tensión física con una actividad vigorosa, donde saques todo el calor que te generó la adrenalina, todas las hormonas del estrés, donde saques toda la tensión. Y ya que sacaste toda la tensión, porque no es que te pongas a leer, a meditar, no, tienes que descargar toda la emoción. Si estás en un lugar, saca una cobija, golpea una almohada, o sea, libera tu tensión. Ya que liberaste la tensión, número 4, ¿qué debes hacer? Escribe o habla sobre lo que pasó, la experiencia que te ha dejado. Número 2, en otras circunstancias uno no se enoja. Podemos decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Eso quiere decir, ¿cuándo uno no se enoja? Ante conductas infantiles de personas que no han madurado, uno no se enoja. Uno puede decir, Padre, perdónalo porque su inmadurez no sabe lo que hace. Hace tiempo tuve una experiencia muy interesante en el consultorio. Llegó un señor con su hijo, un hijo de 30 años, a consultar y escuché una discusión muy fuerte en el pasillo. Hablé a la secretaria, bueno, ¿qué pasa? Bueno, es que el señor quiere entrar con su hijo, pero el hijo quiere entrar solo. Total, estaban peleándose. Entonces, ante esa situación, ¿qué hice yo? Bueno, entró el joven solo. Cuando se sentó, le pregunté lo que le pregunto a todos los pacientes. ¿En qué puedo ayudarte?, le pregunté. Con decirle eso, se enojó y tan grande fue su coraje que se paró, vino a mi lado y me retó a golpes. ¿Por qué? Porque le traía mucho enojo a su padre y a su madre, pero como eran sus padres, no se atrevía a agarrarlos a golpes. Entonces golpeaba a cualquiera que los recordara. Uno llama eso proyección, o sea, proyectos en otros el coraje que le tengo a otra persona. Usualmente cuando tengo un enojo a alguien superior, pues me desquito con alguien que está abajo. Como el jefe que regaña a su empleado. Y el empleado llega a su casa y regaña ¿a quién? A su mujer. ¿Su mujer a quién? Al hijo. ¿El hijo a quién? Al perro. ¿El perro a quién? Al gato. ¿El gato al ratón? O sea, se va cada quien desquitándose de alguien menor que ellos. Entonces yo sé que eso existe. La proyección. Y dije, esta persona, el coraje no es contra mí, sino contra lo que yo le estoy representando, su padre.
Así que me puse a pensar, si me enojo, nos damos de golpes y pues no me conviene, está muy grande y pues no puedo con él. 2, si trato que entre en razón, pues me va a dar otro golpe, porque razones no va a entender. Entonces, opción 3 le dije, muy bien, pero mira, vamos a ir al patio porque aquí no hay mucho espacio. Me dijo, bueno, vamos a ir afuera, me dice. Salimos, yo sabía que su padre estaba afuera y le dije a su padre, oiga señor, agarra a su hijo y cerré la puerta con llave. Y diga a la secretaria, ni le cobren, que se vaya. Por eso yo puedo decir, a mí nadie me hace enojar, eso no existe. Las personas me provocan que yo me enoje, pero yo decido si me enojo o no me enojo. Esa es mi decisión. Yo no puedo ir en la vida cargando un letrero que diga, no me provoque un coraje porque soy hipertenso y me puede dar un infarto. No puedo ir en la calle cargando ese letrero esperando que la gente me trate con consideración. Por ello, nadie nos hace enojar. Nosotros decidimos responder enojándonos o no. Por ello, ante conductas infantiles de personas que creció el cuerpo, son muy inteligentes, pero emocionalmente no se han desarrollado, ante estas actitudes infantiles, uno no se enoja. Y podemos decir como Jesucristo, ¿verdad? Padre, perdónalos, porque en su inmadurez no saben lo que hacen. Por lo tanto, esta mujer, Ana, era una lección que tenía que aprender. Aunque era una mujer cristiana, afable, cariñosa, fervorosa, una fe muy viviente, muy grande para con Dios, a pesar de esas cualidades tan bonitas que tenía esta mujer Ana, tiene un pequeño defecto. Se enganchaba ante la provocación de un rival, que era en ese caso Penina. Por eso esta mujer, Ana, tenía una lección que aprender. Y muchas veces, ¿saben? Dios, cuando ve que tenemos un defecto de carácter, permite que sucedan situaciones para que yo aprenda a manejar ese defecto que yo no soy consciente que lo tengo. Por ello, esta mujer Ana tenía que aprender una lección, cómo manejar esa actitud infantil, inmadura de una mujer que actuaba movidos por los celos, las pasiones, los impulsos. Por eso Ana, dice la Biblia, en esa situación tan agobiada que se sentía, hizo algo muy interesante. Dice la Biblia que se puso de pie, aún estando deprimida, se puso de pie, fue al templo, llegó al templo y ¿qué hizo? Se desahogó. O sea, liberó toda esa carga que tenía, dice, lloró amarga y abundantemente. Tanto que Elí, al ver lo que estaba haciendo, juzgó en base a su propia experiencia. Elí tenía 2 hijos alcohólicos y al ver a esta mujer, Ana, pensó, esta está como mis hijos. Y le dijo, mujer, digiere tu vino. Y Ana no se quedó lo que usted diga, no. Se paró y le aclaró, ¿sabe qué? No estoy ebria, sino por la multitud de mi congoja y mi aflicción. He hablado hasta ahora, o sea, hasta pude desahogar, liberar todo lo que tenía. Cuando Ana liberó todo ese elemento, se relajó su cuerpo, liberó el estrés muscular de la nuca, de la espalda, de todo su sistema, le fluyó sangre a su cerebro y pudo entender este pasaje que dice, Padre, perdónala porque no sabe lo que hace. Y con esa nueva actitud, dice la Biblia, que regresó a su casa, donde estaba ¿quién? Penina, esta mujer hostil, donde ¿quién estaba más? Su marido, un marido que no la entendía, no tenía la comprensión para el dolor que como mujer tenía. Volvió a su lugar con otra actitud. O sea, no cambió ni el Cana ni cambió Penina, cambió ella. Y dice la Biblia que volvió a su casa y ya no estuvo más triste, estuvo contenta. Por ello, era una lección que para que Ana la aprendiera, tuvo que vivir una experiencia con una mujer que la estuvo hostilizando y martirizando y agobiando la vida. Cuando esta mujer aprendió eso, entonces dice la Biblia que Ana pudo tener un hijo. Hace años tuve la experiencia de una paciente que no podía tener hijos. Su esposo y ella estaban bien, no había nada físico que impidiera tener hijos. Después de un tiempo de estarlos consultando, haciéndole algunas preguntas, porque es la única forma de conocer cosas que pues en estudios no sale. Un día la señora me platicó lo siguiente, estaba su esposo presente, me dice, ¿sabe?
Vivo en una casa antigua, ahí viven mis suegros, mis cuñados. Y yo veo cómo mis suegros pues le dan a sus nietos todo lo que ellos quieren, es el patriarca y todos pues se sujetan a eso. Yo vivo en ese ambiente y me gustaría vivir en otro ambiente donde yo eduque a mi hijo como yo creo que debe ser educado. Pero a mi esposo no le digo nada. ¿Por qué razón? Porque yo no quiero que él piense que no quiero a sus padres. Así que ahí estaba su esposo escuchando eso. Aunque sea una chocita, aunque sea algo sencillo, yo quiero que esta es mi cuchara, mi plato, y quiero educar a mi hijo como yo creo que debe ser educado. Entonces yo me acuerdo, su esposo estaba meciéndose en la silla, todo nervioso, ansioso. Tienen 5 años de casados y nunca ella le había dicho a su esposo eso. Y él pues se impresionó. A los 3 meses que lo volví a ver, me dijo, estoy embarazada. A los 6 meses vino porque había abortado. Ya no vi más. Pasaron 3 años. A los 3 años volvieron, me trajeron un niño. ¿Y qué pasó? Se fueron a vivir a Estados Unidos. Aquí la señora se embarazó, tuvo su hijo y regresaron otra vez a México. O sea, es una mujer que por no desahogarse, liberar su dolor, porque en el fondo quiero un hijo, pero al mismo tiempo no quiero que crezca en ese ambiente, era un choque que le generaba la dificultad para embarazarse. Por eso Ana, cuando liberó toda esa tensión, cuando liberó todo ese componente y cuando aclaró su mente y entendió la situación de la inmadurez que vivía una mujer de la cual ella no era responsable porque no fue la madre de Penina, entonces cuando Ana entendió eso, volvió a su casa con otra actitud. Aprendió a manejar sabiamente el enojo. Por lo tanto, cuando manejamos con sabiduría el enojo, nos hacemos una pregunta que sí tiene respuesta y es, ¿qué puedo hacer con la ayuda de Dios? No te impacientes a causa de los malignos, ni envidies a los que practican la iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba se secarán. Confía en el Eterno y haz el bien, y habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te dará los deseos de tu corazón. Encomienda al Eterno tu camino, confía en Él y Él obrará. Y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Descansa en el Eterno y espera con paciencia en Él. No te impacientes porque prospere en su camino, por el hombre que hace la maldad. Deja la ira, abandona el enojo, no te impacientes, que eso solo te enferma, o sea, eso solo te conduce a la depresión, eso solo conduce al mal. Es claro el salmista en el Salmo 37, 1 al 8, lo que dice, depón, deja. Entonces, resumiendo, podemos decir el mecanismo de la depresión. En la vida hay eventos normales que son inevitables, las desilusiones, las frustraciones, las pérdidas, son cosas que cotidianamente tenemos que vivir con ellas. Hay una reacción natural que es, me enojo, luego me pregunto, ¿por qué? Y luego viene la depresión. Pero hay otra reacción, la aprendida, que es manejar sabiamente el enojo y luego hacer una pregunta que sí tiene respuesta. ¿Qué puedo hacer con la ayuda de Dios? Entonces, cuando yo hago eso, ¿qué obtengo? La paz. Por ello, en la experiencia que he tenido con pacientes que sufren depresión, me he dado cuenta que muchos de ellos, no digo todos, pero muchos de ellos, al estudiarlos un poquito hacia el pasado, encuentro experiencias, situaciones que le generaron tensión, enojo, malestar, por algo que los frustró, por una desilusión que tuvieron, por algo que no salió como ellos querían. Y ante este evento inesperado, que no tenían planeado que sucediera, pues reaccionan naturalmente. Como todos reaccionamos ante una situación inesperada, nos enojamos. Pero recordemos, el enojo no es malo, a veces uno se enoja. Se siente en la sangre que hierve materialmente. O sea, y no es malo, es natural, es normal, somos humanos. Lo que tenemos que recordar es, nunca debemos reprimirlo y aguantarlo por dentro, porque la nuca, ¿saben qué le pasa? Se endurece, se pone rígida, los hombros se tensionan, la espalda también, generando a la larga problemas en la columna vertebral. Las vértebras están, entre ellas hay un cartílago que impide que roce un hueso con otro. Y si estoy siempre traccionado, siempre en tensión la espalda y la nuca, eso se va deformando la columna, se va
destruyendo el empaque. Porque es la causa principal de tracción muscular en la nuca y en la espalda. Enojo no tenido, sino que reprimido, aguantado, pone tu cuerpo en un ambiente ácido, lo corroe. Por eso el enojo no es malo. Tienes solamente que reconocerlo. Y al reconocerlo, liberarlo adecuadamente. Primero, con algo vigoroso, donde saques tú toda tu tensión, toda la energía que tu sistema ya descargó. Y ya que lo liberaste, ¿qué tienes que hacer? Escribe, redáctalo o háblalo. Una vez un paciente que tenía problemas de alcoholismo, me contó una experiencia que cuando decidió dejar el vicio de tomar alcohol, dice, pero ahora todavía voy a la cantina. ¿Pero por qué vas si no tomas alcohol? No, es que yo voy a la cantina porque ahí le pido al cantinero ya no una cerveza, le pido un agua mineral. Me la tomo y le cuento a mi cantinero mis problemas que tengo. Porque si lo cuento a mi esposa me va a regañar, me va a decir, y te dije, mira nada más, y hasta cuándo. O sea, me va a decir tantas cosas que pues mejor no se lo digo. Así que va con su cantinero, toma su agua mineral y le cuenta todos sus problemas. Me dice, me sale más económico que ir con un psicólogo, me cobra 500 pesos la consulta. En cambio, el cantinero me cobra pues solo lo que tomo del agua mineral. Por eso, ya que sacaste toda tu tensión, háblalo o escríbelo. Es un buen hábito escribir en las noches lo que el día te pasó para liberar tu tensión. Así no estarás soñando ni pensando. Entonces, ya que hiciste eso, pues no tendrás la atracción toda tu vida. Dice, y no se esconde el sol bajo tu enojo. O sea, no te duermas con el coraje. O sea, libéralo, sácalo con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Dile, ¿sabes qué? Esto y esto y esto y esto. Yo a mi esposa le digo, yo no tengo el don de la adivinación. Así que si no me dices, pues yo no sé. Así que si no me puedes decir, pues escríbeme. Me acuerdo de una ocasión que llegué en la tarde. Ya al estar pues acostados, me dice, ¿sabes qué? Y me sacó 2 hojas por lado y lado. O sea, escribiendo todo lo que me quería decir, pero pues no sabía cómo decírmelo. Yo le dije, ¿sabes qué? Me sentí pues aliviado de saber por qué estás molesta, o por qué estás preocupada, o por qué estás ansiosa. Pues me gusta saber. Y al día siguiente le dije, sabes, esta fue la mejor noche que he dormido. Dormí tranquilamente al saber qué es lo que te pasa. Entonces, qué bonito es escribir y tener la confianza, si estás casado, que tu esposa, o sea, tenga la fortaleza de poder escuchar lo que tú le digas sin que tú tengas miedo que le dé un infarto y se muera. O que tu esposa te pueda contar sus problemas sin que tenga miedo que te dé un infarto y te mueras. O sea, qué bonito, ¿verdad? Tener una persona madura que te entiende, te comprende, te tiene paciencia y así mutuamente. Porque es el mejor relajante que yo he encontrado. El mejor tranquilizante, relajante que yo he encontrado es hablar. Y al estar casado, qué mejor con tu esposa, que sea tu mejor amiga, que tú le cuentes tus anhelos, lo que sufres, lo que te gozas, lo que te pasa. Y qué bonito que ella te cuente lo que a ella le duele, lo que no le gusta, lo que quisiera, sus anhelos, sus ilusiones. Qué bonito el haber ese tipo de relación, de esa intimidad a nivel mental, emocional. Eso yo he comprobado es lo que más relaja el cuerpo. Uno duerme tranquilo, sereno. Se libera toda la tensión. O sea, es maravilloso cómo al hablar la congoja, la pena, el sufrimiento, al compartirlo con alguien, tu sistema se suelta, se relaja. Entonces, al hacer eso, ya te duermes tranquilo. Pero recuerda que hay otras ocasiones en las que uno pues ni se enoja. Yo como médico lidio diariamente con personas con diferente grado de madurez emocional. No todos los adultos con los que yo lidio diariamente maduraron emocionalmente. Muchos se comportan como niños y buscan en mí un padre que los siga tratando como sus padres lo trataban. Entonces yo tengo que comprender, tengo que tener en mi mente el pensamiento, yo no soy su padre, yo no soy el responsable de su inmadurez, de su tragedia que sufre, pobre persona. Lo único que le puedo hacer es ayudarlo, ofreciéndole una alternativa, pero respetar su decisión, respetar lo que va a hacer y no ponerme ansioso ni preocupado. ¿Se imaginan? Si yo estuviera ansioso por la evolución de un paciente, pues me moriría rápidamente. Por eso yo he aprendido
Mi padre es médico y nos contaba una experiencia que él tuvo cuando estudiaba medicina en los años 50. Llegó un joven apuñalado y tenía una abertura en el corazón. Y el médico maestro, pues de un tajo le abrió el tórax, le metió la mano y le puso el dedo en el orificio mientras lo operaban. Los alumnos dijeron, maestro, ¿no tiene miedo que se le muera el paciente? Dijo, ¿el miedo por qué? Yo no lo herí, miedo al que lo hirió. Yo he aprendido eso, miedo a que el enfermo se muera. ¿Por qué? Yo no lo enfermé, él solito se enfermó. Yo voy a tratarlo de ayudar. Y por ello, tenerles paciencia. Porque tristemente no lograron esa madurez, que hubo una etapa en la vida que al no lograrse es más difícil de edad adulta, o sea, cuesta más trabajo. Por eso, ante conductas infantiles de personas que no han madurado, pues uno ¿qué hace? Pues uno no se enoja. Sencillamente uno dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que Dios te ayude. Pero no voy a enganchar contigo guardándote rencor, resentimiento. No estás en tus 5 sentidos, estás hablando con tus emociones. No estás hablando con tu corteza prefrontal, estás hablando con tu hipotálamo, estás hablando con tus inclinaciones, tus pasiones, lo que te agobia. O querían desquitarte conmigo lo que con otra persona, con tu jefe o tu padre o tu madre, con alguna autoridad no te puedes desahogar, pues conmigo quieres descargarse. Entonces esto yo lo tengo en la mente muy presente, porque diariamente lidio con personas que tristemente no han logrado esa madurez que corresponde a la edad cronológica que tienen. Y yo puedo decir entonces, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Con eso qué evito? Pues evito caer en un estado de resentimiento, de enojo y luego hacerme la pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y como consecuencia de eso caer en un estado ¿qué? Depresivo. Entonces, en la poca experiencia que yo he tenido, muchas veces en pacientes con depresión, al estudiarlos hacia atrás, siempre encuentro eso. Una experiencia que los frustró, los molestó, se enojaron, lo aguantaron el enojo o se desquitaron inadecuadamente, luego se preguntaron por qué y luego entra una tremenda depresión. Y entre más se deprimen, más se enojan. Y entre más se enojan, más se deprimen. Y entre más se deprimen, más se preguntan por qué. Y entre más por qué se preguntan, más se deprimen. Un cuento que no tiene fin. Afortunadamente en la Biblia podemos encontrar entonces una experiencia como la de Ana que nos da la ilustración de cómo manejar esas situaciones conflictivas de la vida. Depón el enojo, deja eso, porque Dios hizo tu cuerpo de una forma maravillosa y quiere que así lo conserves. Y te dio instrucciones muy sabias, muy precisas, que si tú vas a la Biblia y estudias, encontrarás en él ya la solución, la respuesta a muchas interrogantes. Podrás tener una visión más clara de la vida y del entorno que tú vives. Y por lo tanto, tendrás una mejor perspectiva de poder hacerle frente a situaciones en la vida inesperadas, situaciones que a veces, como todo, no está planeado, pero tú puedes reaccionar de una manera sana. Por eso, querido amigo, querida amiga, recuerda, Dios hizo tu cuerpo de una forma maravillosa y es mi deseo que así tú también lo conserves. Que Dios te ayude.